Hola a todos, hoy aprenderemos juntos la escala de Glasgow. Esta escala tal vez te suene a una competición de bailarines escoceses, o tal vez te suene a una escala para medir cuántos litros de whisky puedes beber en una noche. No exactamente, pero Glasgow y whisky están relacionados con Escocia. Pues hacia el año 1974, dos neurocirujanos, Graham Tisdale y Brian Jenner, crearon esta escala en la Universidad de Glasgow de Escocia. La escala de Glasgow es útil para valorar la alteración de conciencia y coma en pacientes con posible daño cerebral agudo, principalmente por un trauma cráneoencefálico. Los objetivos de esta escala son distinguir la gravedad a través de la evaluación de la profundidad de la alteración de la conciencia, medir el cambio de nivel de conciencia mientras el paciente está bajo observación y predecir la evolución de estos pacientes en función del nivel de conciencia al momento de la evaluación. Bien, la puntuación en esta escala oscila entre 3 y 15, lo cual resulta de la puntuación de 3 parámetros, los cuales son respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La puntuación mínima para cada parámetro es 1 y la puntuación máxima son 4, 5 y 6. Recuerda eso de la siguiente manera. La puntuación de 5 va a ser para respuesta verbal con V de 5 de números romanos y para la respuesta ocular y motora van a ser los números adyacentes al 5, 4 y 6 respectivamente. Ahora veamos cada parámetro por separado. En la respuesta ocular evaluamos la apertura ocular del paciente. Si éste abre los ojos de forma espontánea, le daremos una puntuación de 4. Si los abre al estímulo verbal, le daremos una puntuación de 3. Si los abre solo al estímulo doloroso, le daremos una puntuación de 2. Y si no los abre, es decir, hay una respuesta ausente, le daremos una puntuación de 1. En la respuesta verbal, si el paciente responde correctamente al preguntarle su nombre, el lugar donde está y la hora, diremos que está orientado y le daremos una puntuación de 5. Si le preguntamos su nombre, el lugar donde está o la hora y nos responde de forma incorrecta, diremos que está desorientado y le asignaremos una puntuación de 4. Si las respuestas que nos da el paciente no están relacionadas con las preguntas que le realizamos, por ejemplo, si le preguntamos su nombre y nos dice que tiene hambre, o si le preguntamos dónde está y nos dice su edad, diremos que es una respuesta inadecuada y le asignaremos una puntuación de 3. Si el paciente emite sonidos, quejidos, gritos incomprensibles, le daremos una puntuación de 2. Y si no hay respuesta verbal, la puntuación será 1. En la respuesta motora, si el paciente obedece una orden, como por ejemplo al decirle que movilice un brazo o eleve la pierna, y lo hace de forma adecuada, le daremos una puntuación de 6. Si el paciente no obedece órdenes, lo que realizaremos es una estimulación dolorosa. Si frente al estímulo doloroso el paciente localiza el dolor o realiza alguna acción en defensa a este estímulo, le daremos una puntuación de 5. Si al realizar el estímulo doloroso, por ejemplo una extremidad, y vemos que el paciente solo retira la extremidad estimulada y no vemos que se defienda, le daremos una puntuación de 4. Si al realizar el estímulo doloroso el paciente presenta una flexión de las extremidades superiores y extensión de las extremidades inferiores, diremos que es una respuesta de flexión anormal o de corticación y le daremos una puntuación de 3. Si frente a este estímulo doloroso el paciente presenta una posición de extensión de las extremidades superiores e inferiores con flexión de las muñecas, pronación y rotación interna de las extremidades superiores, diremos que presenta una posición de descerebración o extensión anormal y le daremos una puntuación de 2. Y cuando no hay respuesta, le damos un punto. Como podemos ver, la puntuación que le asignamos en cada parámetro al paciente es a la mejor respuesta encontrada al momento de la evaluación. Se ha observado que la evaluación aislada del componente motor funciona igual de aceptable que si se evaluara la escala completa. Esto es importante, ¿por qué? Porque si tenemos a un paciente con compromiso de la respuesta verbal y respuesta ocular que no sean posibles evaluar, pero la respuesta motora es valorable, encontrar un puntaje de 6 sería un criterio confiable para emitir un juicio clínico
además de que sería un buen recurso para predecir la evolución del paciente. Ahora, al momento de valorar la escala de Glasgow, hay que tener en cuenta que podrían existir situaciones que generen confusión, como por ejemplo un trauma facial con edema periorbitario que nos impida realizar la evaluación de la apertura ocular, o un paciente con intubación endotraqueal es un impedimento para realizar la evaluación de la respuesta verbal, o si es que hay un paciente con un desorden neuromuscular preexistente, nos va a impedir realizar una adecuada evaluación de la respuesta motora. Y así múltiples situaciones como por ejemplo fármacos, alcohol, entre otros. Entonces, podríamos clasificar finalmente a nuestros pacientes según la puntuación obtenida. Para los casos de trauma craneoencefálico, diremos que es leve cuando tenemos una puntuación de 14 o 15, moderado cuando la puntuación es de 9 a 13 y grave cuando la puntuación es de 3 a 8. Respecto a la escala de Glasgow en un paciente en estado de coma, diremos que los pacientes obnubilados o en coma grado 1 corresponden a un Glasgow de 14 a 15 puntos. Los pacientes en estupor o coma grado 2 corresponden a un Glasgow de 11 a 13 puntos. Los pacientes en coma propiamente dicho o coma grado 3 corresponden a una puntuación de la escala de Glasgow de 9 a 10 puntos, y los pacientes en coma profundo o coma grado 4 corresponden a una puntuación menor o igual a 8 de la escala de Glasgow. Decidí mencionar esto último para decir que otro de los objetivos de esta escala es evitar los términos como estupor, somnolencia, inconsciente o comatoso, ya que son términos muy subjetivos y ambiguos. Finalmente, me despido leyendo esta hermosa dedicatoria que encontré en el libro de Farreras Rosman de Medicina Interna, que dice así: al alumnado y a los profesionales de la medicina cuya primera voluntad es la atención integral del enfermo desde un punto de vista biopsicosocial, a través de un proceder inteligente, técnicamente idóneo y moralmente correcto de su ejercicio profesional, que garantice al paciente los principios que deberían presidir la práctica médica: bienestar, autonomía y justicia social. Espero que este video te sea útil. Hasta pronto.